Durante la semana que estuvimos estudiando en distintos ámbitos esta perashá, la perashá de Toledot, la presentamos como la perashá de la continuidad. Y esa continuidad, que puede ser muy halagüeña, que puede ser un sentido de felicidad, de plenitud, cuando nos damos cuenta de que, Baruch Hashem, hay continuidad, de repente se ve, obviamente, investida o embestida por una realidad no deseada, que es, obviamente, que esa continuidad es una continuidad compleja, difícil, no es tan tranquila como la de Yitzhak para con Abraham. Aquí tenemos una continuidad que es de mucha acción, de mucho fervor y de mucha complejidad. Tomamos un párrafo de esta continuidad que define con tal vez exactitud todo lo que representa el escenario de Esav y de Jacob. Esav y Jacob nacen en el seno de un hogar que está conformado por dos seres muy especiales. Yitzhak, que es una promesa, que todo él es una, como lo definen los Jajamim, una olat emimá, una ofrenda que se eleva permanente. Y Rivka, que es tal vez la exaltación del Gesed. No habiendo nacido junto con Abraham, es como si hubiera aprendido de Abraham. Eso es lo que dicen los David Amelech en su Teilim: Gesed ve'emet nifgashu. La bondad y la verdad se encontraron. La bondad, que es Rivka, la verdad, que es Yitzhak. Ambos se dan una cita en el medio de nuestra perashá. Y felizmente, después de 20 años de una espera prolongada, nacen dos hijos mellizos. El primero rubicundo, Esav; el segundo, que nace aferrado al calcañar de su hermano. Esa es la característica no física, o aparentemente física, solamente su manito agarrada al talón de su hermano. Y después de eso la Torá sagrada nos dice: Vayigdelu hanearim. Y crecieron, que es natural. El crecimiento no está reservado solamente para la madurez, sino también para crecer de niño a adolescente. Sabemos que ese crecimiento, neharim, lo lleva a una edad compleja que son los 15 años. Y 15 años son 15 años en todas las épocas, independientemente de que se viva más o se viva menos. Pero lo que nos dice la Sagrada Torá es que Esav es un hombre que sabe de la caza, con Z, que es un hombre de campo. Y Jacob es un hombre diferente, es un hombre tam, simple, completo, íntegro. Yoshevo Alim, que habita la tienda. El habitar la tienda no significa que es un hombre eventualmente con una realidad que es apocado, que no sale de la casa. No. Yoshevo Alim también es la profesión del hombre que se dedica a la ganadería. Extensiva también, fuera de la casa. Jacob va a demostrar que es un experto en ganadería. Sin embargo, Esav y Jacob, que comparten el mismo hogar, viven realidades completamente diferentes. La única que sabe la realidad de esos hijos es la mamá. La mujer del Gesed es la que sabe la verdad. Y el hombre de la verdad no sabe la profecía. Shene goim bebitnech. Hay dos pueblos en tus entrañas. Al tikre goim el geim bebitnech. No leas pueblos, lee geim, soberbios. Ushne leumim mimeai jiparedu. Y dos naciones habrán de separar de tus entrañas. Uleom mi leom y ematz. Y una nación prevalecerá sobre la otra. Berrav. Y el mayor, Ya'avot Sa'ir, servirá al menor.
Toda esa es la profecía que Rivka se lleva con ella y no la habrá de compartir. Como esperando o expectando el momento en el cual se empiece a manifestar esa doble realidad que formaba parte de su entorno uterino, cuando los niñitos pateaban o corrían, como dice el Midrash. Pero en última instancia es fantástico el relato de la Sagrada Torá, porque no lo podemos llevar a un plano tan infantil, porque que los hermanos se pelean es parte de la naturaleza, pero que esos hermanos conforman dos mundos diferentes no es tanto natural, porque los dos fueron educados aparentemente en el mismo ámbito. El día de la muerte de Abraham es el día que se produce la inflexión. Ese es el día en el cual descubrimos, Rivka descubre, Yitzhak descubre, cada uno en su camino, Jacob descubre y Esav descubre. Todos descubren algo. Y vean ustedes, la Sagrada Torá dice la naturaleza de Esav, Vayabó Esav min hasadeh ve'o ayef. Esav llegó del campo y estaba exhausto. Bueno, el campo era su ámbito natural, ¿verdad? Era el lugar donde él vivía. Estaba más afuera de la casa que dentro de su casa. En una época en la cual la casa representaba la fuerza, la fortaleza del hombre. Todos vuelven a su casa. Rashi, la cita número 1 para vosotros es cita al Midrash de Bereshit Rabbah y dice que ese cansancio de Esav, que estaba ayef, se debía a que había llegado a su casa poco después de haber cometido un homicidio, el de Nimrod. Todo vuelve a su escenario en la Sagrada Torá. El hombre fuerte versus el joven fuerte. Nimrod, el rey todopoderoso, aquel que se había enfrentado de armas con su abuelo Abraham y lo echó al horno del fuego. Aquel hombre que sedujo a toda una comunidad, a todo un pueblo para que vayan a habitar en el valle de Shinar, muere a manos de Esav. Entonces dice que la ayef es sinónimo de asesinato. ¿Qué dice Rashi? El recuadro para ustedes. Birtzijá. ¿De qué estaba cansado? Dice Rashi, estaba cansado de Retzijá. O sea, dice el profeta Yirmiyá, Ki ayefa nafshi la horegim. La voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Ayefa nafshi. Ayef anoji. Ese cansancio, explica Rashi basado en el Midrash, tomando el versículo de Yirmiyahu, estamos haciendo una gezerá shabá, una analogía. A partir de aquí entendemos que ese cansancio es un cansancio no solamente físico, sino que aquí hay un homicidio que se ha producido. Lo que nos llama la atención es la explicación de Rashi, por supuesto, y Rashi generalmente sigue la interpretación literal, el peshat quiere decir, el sentido simple, liso, llano del versículo. Y por lo tanto dice, se apoya en el Midrash solo cuando el Midrash sustenta la más simple lectura del texto, que es el peshat. Por lo que necesitamos saber dónde vemos que en nuestro pasuk, el ayef, cansado, no signifique un cansancio físico. Por otro lado, nos preguntamos, aceptando la interpretación de Rashi, que es la del Midrash que citamos, ¿por qué es que la Torá relaciona al homicidio con el cansancio? O sea, ¿qué relación tiene cansancio con homicidio? Uno puede hoy estar muy cansado después del día de trabajo, como decía Eliel,
Pero eso no quiere decir que mató a alguien, Haz Shalom. Está cansado físicamente, como concluimos a veces la jornada. Hay dos caminos a través de los cuales uno puede llegar al agotamiento. Cita. Una persona puede estar físicamente exhausta debido a que ha gastado su energía realizando algunas labores. Sin embargo, una persona puede también estar exhausta como resultado de estar involucrado haciendo un trabajo que lo deja personalmente insatisfecho. Qué diferencia, ¿no? Puedes estar cansadísimo físicamente, pero por otro lado, si hiciste algo que no te causó satisfacción, estás más agotado todavía. Wow. Por ejemplo, alguien que atiende un establecimiento durante un día entero sin que entre cliente alguno al mismo. Puede llegar a estar completamente agotado al final del día, no hizo nada. Pero esto no es consecuencia de su esfuerzo físico, sino de su frustración, de no haber logrado algo tangible durante su día. Entonces son dos perspectivas diferentes, ¿no? Porque si yo tengo que pensar en Esaú que está agotado por el vacío existencial que tiene, entonces es un tema muy complejo. Ahí entiendo el mundo de nuestros jajamim que nos dijeron cómo el mundo de la Torah llena. Y el mundo de la Torah, ¿no es cierto? Kove Hashem Yahalifu Koach. Los que tienen esperanza en Kadosh Baruj Hu pueden renovar sus fuerzas. Y a pesar de que estamos cansados y ya a la noche y el momento de retirarse, etc. Y ahí estamos estudiando Torah. Venimos a llenar un vacío que tiene que ver un poco con el trabajo, a veces muy fructífero y a veces la sensación de la nada. El Netivot Shalom, el rabino Shalom Brezovsky, un autor del Hasidut muy lindo, dice que el asesinato es un acto totalmente destructivo, así lo define él, el cual no puede proporcionar al que lo comete ningún sentido de realización personal. Por esto la Torah lo vincula al cansancio, siendo esto lo que irremediablemente sentirá el asesino, el hastío. Muy bien, llegamos al escenario ahora bíblico, volvemos. Esaú llega. ¿Qué está haciendo Jacob? Está haciendo un potaje de lentejas, adashim. El Midrash dice, obviamente, que había muerto Abraham. Estaban haciendo la comida, la seudat Abraá, la comida lo alenu que se le da a los deudos una vez que vuelven de enterrar a sus muertos. Y el adash, la adashá, la lenteja, que es un fruto ovalado, redondo, cerrado, en lo pe, dicen, no tiene ninguna apertura. Y así está la boca de la persona doliente. En lo pe. No habla. No lo podemos obligar a hablar. Si él habla, uno habla. Pero si no, en lo pe. Entonces, nos encontramos con algo interesante. Llega Esaú, lo ve a su hermano preparando la comida para darle a su padre, que estaba consternado, porque finalmente Abraham se ha muerto. Vayomer Esaú el Jacob, segunda cita para ustedes. Al itenina mina adom azeh ki ayef anoji al ken kara shemo Edom. 3 partes tiene el versículo. Y dijo Esaú a Jacob, déjame tragar, te ruego, tragar de ese potaje rojo. Lo repite, Adom, Adom, porque estoy exhausto, ayef anoji. Y por eso lo llamaron con el nombre de Edom. Edom, Adom, que quiere decir rojo. Entonces, es interesante que toda la comunicación no es saber el contexto, sino cubrir un hambre. Cuando decimos nosotros, continuamos la lectura de los pesukim que siguen, podemos comprobar que esto es lo que Esaú sentía. Porque cuando arriba llega a su casa cansado, en vez de irse a dormir, cuando uno llega, uno dice, muerto, perdonando la palabra,
y se quiere acostar a dormir, él pide ser alimentado. Al-Aitenina. Le-Ait es como alimentar a los pavos. Llenarles el buche. Hazme tragar, por eso dijimos, llenar el buche. Y una persona que está exhausta, si está cansada verdaderamente, está agotado, lo que quiere es dormir, no quiere comer. Eso lo sabemos por experiencia. El deseo de comer aparece aquí, sugerimos, como síntoma de carencia emocional. La persona sintiéndose emocionalmente vacía, vaya casualidad, busca la comida para llenar el vacío. Dijimos que el tema del Ayef Anoji tenía que ver con el vacío existencial. ¿Con qué lleno ese vacío? Con la comida. Vayomer Esav, Ine Anoji olech lamut belama zeli bechora. Sabemos que entonces cuando le pide de comer a Jacob, Jacob Avinu, ¿qué le dice? Bueno, véndeme tu primogenitura. Y entonces la respuesta de Esav es, yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? No la quiere. Para lo cual volvemos a relacionar el concepto de Esav como vacío existencial. Esav necesita, repito, engullir aquello que Jacob, su hermano, había cocinado como un medicamento que curará o por lo menos acallará momentáneamente el hambre existencial que lo agobiaba. Él quiere algo que lo llene. Por supuesto que como Esav rechaza la primogenitura, la Mazeli Bejorá, entonces ¿qué hace Jacob? El versículo siguiente, la tercera cita para ustedes, dice: Jacob Natán le Esav lechem unzid adashim vayochal vayesh vayakom vayelech vaibez Esav et Bejorá. Wow. Y Jacob le dio entonces a Esav lechem, pan y comida de lentejas, el potaje de lentejas. Comió, bebió, y se levantó, y se fue, y despreció Esav la primogenitura. Mírenlo al hombre de acción. ¿Cuántos verbos? Vayochal, vayesh, vayakom, vayelech, vaibez. 5 verbos. Aceleración. Todo se vive rápido, en esa vorágine frenética que no le permite al hombre que está vacío poder pensar un minuto en sí. Rashi dice unos versículos antes, a fin que no viese como su nieto Esav se desviaba hacia los malos hábitos, ya que eso no sería una buena ancianidad, tal como le había prometido a Hashem a Abraham, como habría de finalizar sus días. Betati Kaber Beseiva Tová, le dijo en el Brit Ben Abetarim, capítulo 15 de Bereshit, estudiamos. Y tú serás enterrado en vejez apacible. Para que no le pase que no viva una vejez apacible, Akadosh Baruj Hu acortó el periodo de año de Abraham en 5 años. Yitzhak vivió 180 años, Abraham 175. Para que no vea todo este escenario. La degradación. Nuestros jajamim de bendita memoria que dicen que el día en que Esav vendió los derechos de la primogenitura de Jacob, su hermano, es el mismo día que Abraham murió. Por eso dice Vayazed Jacob Nazid, el hecho de que Jacob estaba preparando un guisado rojo. Se trataba de lentejas rojas para la primera comida de duelo tras la muerte de Abraham. Seudat Abraham, como dije anteriormente. Y allí después explicamos nuevamente en la cita que ustedes tienen, en el punto 3, por qué la lenteja. ¿Está bien? Entonces, obviamente, veamos cuál es la perspectiva del Talmud. Para ustedes la cita número 4. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, 5 transgresiones cometió aquel malvado en ese día. Ese día que murió Abraham, su abuelo. Este hombre vuelve del campo, pero habían pasado 5 cosas, como los 5 verbos con que la aceleración
potencia, su vacío. Violó a una doncella recién casada. O sea, Gilu Arayot. Asesinó a Nimrod. Negó la existencia de Dios. Kafar Baikar. Negó el principio de la resurrección de los muertos. Así lo dice Rambam. Y repudió la primogenitura, que es lo último que acabamos de ver. Por lo tanto, la Gemara encuentra dentro de los Pesukim las fuentes de donde se hace alusión a cada una de las 5 transgresiones. Veamos. ¿Cómo entiende la Gemara? ¿Por qué dice todo esto? La Gemara dice, estableciendo una analogía entre las palabras para deducir esas averot, esas transgresiones. Por ejemplo, Vayabó Esav Minasadeh, vino Esav del campo, se compara con el texto que está después en la Torá, en el libro de Devarim, mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada, Nahara Meorasa, Basadeh, vino del campo, campo, ¿qué hizo? Violó a la doncella. ¿Entienden la lógica de la Gemara? Y la forzar a que el hombre, acostándose con ella, etcétera, morirá. El segundo punto, él asesinó a Nimrod. El asesinato se desprende de la palabra ayef. Dijimos que ayef era asesinato. De acuerdo a Bereshit Rabá, nos dice que Esav asesinó a Nimrod, ese rey poderosísimo de la humanidad. Poderosísimo, bueno, una forma de decir. ¿Qué quería Esav de Nimrod? Quería sus túnicas. ¿Cuáles eran las túnicas de Nimrod? Aquellas con las cuales invistió a Adán Rishon, muy bien. Y pasaron hereditariamente de Adán hasta Noah y a sus descendientes. ¿Quién se apoderó de esas ropas? Nimrod. Era el hombre de poder. Y por lo tanto, Esav ahora hizo lo mismo. Él se queda con esas ropas. Lo mata Nimrod. Nuestras Perashiot nos van a regalar Toledot, en particular, a la hora de ingresar y a Jacob a lo de su papá. O sea que ahí robó y mató. Robó y mató. Mató y robó. Sí, es un cúmulo de bondades esta criatura. Aparte tiene 15 años. ¿No? Son las vestiduras que le va a colocar la mamá. Najón, et bigde Esav hamudot. Las ropas de Esav, las más preciadas. Entonces, por un lado, dice aquí, Rivka tomó las ropas más preciosas, bigde Esav ben Agadol hamudot, esas ropas que poseían las fragancias mismas del Gan Eden, porque las había confeccionado el Todopoderoso para Adán. Pero que se perdió eso cuando Nimrod las robó y Esav ahora era su dueño. Cuando Rivka vistió a Jacob con esas ropas, las ropas volvieron a su frescura natural. Y por eso, cuando el papá lo va a bendecir, dice, acércate a mí, y en ese momento lo huele. Y dice, reach benike, reach hasadeh. Mira, el aroma de mi hijo es como el aroma del campo, que lo bendijo el Todopoderoso. Maravilloso. Todas las ropas vuelven a su naturaleza. Por lo tanto, entendemos aquí que antes de morir, Jacob le dio esas vestimentas a Yosef. ¿Dónde lo aprendemos eso? Las ropas siguieron en poder de Jacob. Nunca las devolvió. Eran su destino. Y dice al final de Bereshit, y yo te di una porción más que a tus hermanos. El Midrash Rabbah explica que le dio 2 obsequios. Uno, la ciudad de Shem, donde está enterrado Yosef Atzadik. El segundo regalo era el vestido de Adán. Eso es el segundo ejemplo del asesinato. El tercer ejemplo, ¿cuál era? Al expresar a Esav, Lama Zeli Bejorá, ¿para qué quiero yo la primogenitura? El Talmud interpreta el vocablo Lama Ze
li. Ze quiere decir este. Comparado con el versículo Ze Eli Beambeu. Este es mi Dios y lo enalteceré. Quiere decir, Esav dice, Lama Ze, Kofer Baikar. Es aquel que niega lo esencial, ¿entienden? Ze. Por supuesto que negó la resurrección cuando dijo, Ine anoji olech lamut, me voy a morir y no voy a revivir. Por último, más que despreciar como se traduce el verbo ba'ibez, el Targum Yonatán o Yerushalmi, como se llama, lo entiende como que maldijo en estos términos. Beshat Esav yad bechiruta, beipas bejulak alma deate, bekafar bitchiat metaya. Y maldijo su primogenitura y renunció al mundo venidero y negó la resurrección de los muertos. O sea que tenemos aquí a alguien que verdaderamente es diferente. Ese hombre que sabe de la caza y que de la caza con Z y del campo se ha desfigurado espiritualmente. ¿Quién sabía? Rivka sabía. Tal vez Yitzhak también lo sabía. Por eso Yitzhak lo amaba a Esav. Y por eso Rivka amaba a Jacob. Tal vez Yitzhak amaba la debilidad de Esav, mientras que Rivka amaba la fortaleza de Jacob, de poder enfrentarse con todo esto. Por eso creemos definitivamente que Esav es un mundo de interrogantes. El punto número 5 para ustedes, los Baalei Tosafot preguntan, ¿qué pecado específico infringió Esav al rechazar la primogenitura? Ok, no quiero ser primogénito. ¿Cuál es el pecado? La Tosafot intenta contestar su propia pregunta arguyendo que a pesar de que esta no es una de las 7 leyes de los hijos de Noaj, sí representa una conducta repugnante. O sea, rechazar la primogenitura no es una ley importante. La segunda, ¿cómo es posible que de las 5 transgresiones perpetradas por Esav solo sea mencionada explícitamente por la Torá la que parece ser menos seria de ellas? O sea, que mató, que violó, que Kofer Baikar, lo único que dijo es rechazó la primogenitura. Dice, fácil eso. Mientras que las demás ofensas capitales solo son conocidas después de ser inferidas, deducidas por los Jajamim. A partir de nuestros Parshanim, los comentaristas, Abraham debe vivir, dijimos, 180 años, pero vivió 175. Esas lentejas de Jacob era la comida ritual que pasaría a ser para su padre, que estaba enlutado. Abraham murió 5 años antes de tiempo, a fin de impedir que fuera testigo, dijimos, de las atrocidades de su nieto Esav. Rashi, citando al Mizrahi sobre Bereshit 25-27, quien basado en Bereshit Rabbah, el Midrash, explica que al crecer los jóvenes, Vaigdelu Nearim, así dice la Torá, se vieron los instintos idólatras que Esav ya desde los 13 años mostraba. ¡Qué barbaridad! Uno dice, bueno, era la época antigua. Yo pienso que hoy corremos los mismos riesgos. No sé si los que estamos ya en la década de los 60 para arriba vivimos una época de la adolescencia muy diferente a la que se vive hoy. Pero hoy la época de la adolescencia tal vez adolece de menos limitaciones. El vínculo con nuestros padres, la realidad con nuestros amigos, la explosión sexual, cuando no decimos las adicciones, drogas, alcohol. De una u otra manera, todos pasamos por esa edad. Pero yo no recuerdo a los 13 años, ni a los 14 años, ni a los 15 años refugiarme en algún plano idolátrico. La bebida, la droga, el sexo, la violencia o lo que fuera. No lo recuerdo. No porque éramos santos. Era diferente la pauta cultural. Esav está marcando
esa tendencia a romper esas estructuras, esos límites, tristemente. O sea que si Abraham muere cuando tienen 15 años, 2 años antes, estamos diciendo, Esaú ya tenía tendencias idolátricas. Nos dice los Parshanim, fue Abraham quien se ocupó personalmente de la educación de sus nietos. Claro, estuvo 15 años con ellos. Como lo da a entender el escrito, porque yo, dice Dios, lo he conocido, ki yeda'ativ, así dice, en el escenario de Sedom Ba'amorá, a fin de que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno haciendo rectitud y justicia, tzedaká y mishpat. Pero murió al cumplir ellos los 13 años. Enseguida Esaú se emancipó y se entregó a la idolatría. ¿Por qué ocurrió la prematura muerte de Abraham hasta ahora? Y no antes, cuando Esaú manifestó abiertamente sus tendencias idolátricas. De la manera como Rashi lo explica, Esaú no está siendo juzgado ni criticado por la Torá por haber vendido la Bejorá, sino por el hecho que despreció el servicio a Dios que la primogenitura traía consigo, que es una suerte de que un ano, el primogénito, Kadesh li kol Bejor, consagra para mí todo primogénito, demostrando así una falta total de respeto, valorización y sensibilidad. Bueno, quiere decir que hay algo más. Nuestra cita número 6, nos preguntamos si las fallas son internas o externas. ¿De dónde está? ¿Cuál es ese mundo que tenemos delante nuestro? Generalmente nos dice, toda transgresión cometida por la persona puede ser atribuida a que ésta siente una compulsión por realizarla, un deseo, por lo que sin excusarlo, hasta cierto punto queda mitigada la culpa de dicha conducta errónea, porque está compelido a hacerlo, no lo puede detener. ¿Qué va a hacer? No lo puede evitar. Ya sea que la persona está motivada por el deseo, por riquezas, por egoísmo, por honor, por autoconservación. Ponemos en la cita número 6, sin importar qué tan ruin sea su infracción, siempre queda accesible el camino de la Teshuvá. Siempre. Y la posibilidad de reconectarse con el Creador. Así lo dice, ¿quién? Nada más y nada menos que Yehezkel, profeta de la Golá, que marca uno de los principios esenciales de la Teshuvá, si uno quiere saber de dónde viene la inspiración del Rambam. Dice Yehezkel, mas el impío, 18:21, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá, dice el Boreolam. Dice Yehezkel, siguiente versículo, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiere decir, todo lo bueno que hizo, por eso va a vivir. Sigue, ¿quiere oyó la muerte del impío? Dice Hashem, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea que Yehezkel es un alegato impactante con respecto a lo que es la Teshuvá. Una persona que actúa motivada por el desprecio y el odio ha llegado la más de las veces a un punto sin retorno. Ese es el problema. Y ya la culpa de él no puede ser atenuada o excusada. La Torá viene a destacarnos a nosotros hoy el desprecio de Esaú por todo lo divino, más que cualquiera de los otros delitos por él cometidos, ya que es específicamente esta conducta la que lo invalida como heredero y sucesor del legado de Abraham. Aún después de haber hecho idolatría a la edad de 13 años, Esaú podía todavía ser redimido espiritualmente. Pero cuando exhibió la tal aversión a Dios y todo lo que es sagrado, fue necesario que el cielo acabara con la vida de Abraham a fin de protegerlo a Abraham, de presenciar el tremendo declive espiritual al que su nieto le había infortunadamente legado.
cual había llegado también Esav. Bueno, elegimos para la reflexión final de hoy a quién sino a Rav Shimshon Rafael Hirsch, 1808-1888, un exponente de un judaísmo virtuoso, Talmud Torah im Derech Eretz, el estudio de la Torah acompañado de estudios también seculares, aparte que Derech Eretz quiere decir normas de conducta adecuadas. Rav Hirsch se enfrentó en toda una etapa revolucionaria, la revolución industrial, el surgimiento de las nuevas corrientes ideológicas en el judaísmo, en Berlín. Y de una u otra manera, Rav Hirsch vive y protagoniza su tiempo, y cuando entra en el tema de Yitzhak y Jacob, de Esav y Jacob, nos muestra esta realidad. Cita número 7 para ustedes. Recién cuando Jacob y Esav crecieron y se hicieron adultos, los padres y la gente se llevaron la gran sorpresa, dice Rav Hirsch. Se dieron cuenta que aun siendo ambos tan iguales en apariencia, eran totalmente diferentes y opuestos en esencia. Es más, si Yitzhak y Rivka hubieran profundizado a tiempo en la esencia de Esav, dice Rav Hirsch, si se hubieran preguntado a tiempo cómo conciliar la fuerza física y material de Esav con el servicio divino, estaríamos analizando ahora un cambio profundo en la historia. Pero no fue así. Todos los hombres son diferentes y aún así todos pueden servir desde su esencia al Eterno. No busquemos un modelo único. Cuidado, dice Rav Hirsch. Para mí, lo puse en sus palabras. Sentar en el mismo banco de estudios a Jacob y a Esav, educarlos con las mismas costumbres, con el mismo lineamiento cognitivo y ofrecerles el mismo material de estudio es una garantía absoluta de que a uno de ellos seguramente lo estamos arruinando. Fuerte, ¿no? A uno lo estaremos seguramente potenciando, dice Rav Hirsch, pero al otro lo sobrecargamos de una manera tal que esperará el día en el que pueda arrojar tras sus espaldas los libros viejos y junto con ellos una posibilidad óptima de vivir la vida. Una vida que lamentablemente él vio en forma insuficiente desde un solo ángulo y con la mala suerte de haberla visto justo desde un ángulo que es incompatible con él por naturaleza. De ahí la necesidad que los maestros se preocupen por cada alumno en especial, a ver cómo puede llegar a hacerlo brillar de su posibilidad. Mejor, darle, potenciar lo que ese niño puede ser. ¿Cuál es el aspecto que puede tener como potencial? Ese es el Hanoch Lanar al Pidarko que dice Shelomo. Educa al joven en su camino, en el camino de él, no en el mío. Potenciar lo que hay en él. Cuando estudiábamos Pirkei Avot, Rabban Yohanan Ben Zakkai tuvo 5 alumnos. De cada uno mencionaba sus virtudes y cada uno era diferente al otro y eran todos alumnos de él, como los dedos de la mano, nada más que los dedos de la mano cuando los tengo cerrados son todos iguales, cuando los abro son todos diferentes. Esa es la diferencia. Rav Hirsch dice, no podemos educar en el mismo ámbito a los dos. Dejarse llevar por las apariencias es perjudicial. Educar sin llegar a las profundidades emocionales del alumno es garantizar el fracaso. En la educación de Jacob y Esav funcionó eso que dicen, las apariencias engañan. No son todos los niños iguales. Por el contrario, todos los niños se pueden parecer, pero son diferentes. Y no pasa solamente en el ámbito educativo. En la vida real es muy difícil por momentos distinguir a las personas que son verdaderamente malvadas. Y a la vez es más difícil aún distinguir a las personas verdaderamente buenas. Qué diferencia, ¿no? Tanto un modelo como el otro aparecen y desaparecen confundiéndonos. Además, es una lástima, ponemos como reflexión, antes de cerrar con Rav Hirsch, es una lástima que el mundo globalizado, la aldea global,
nos ofrezca la visión del hombre justo como una especie de tonto atrasado y fuera de la moda, y al malvado como un señor pragmático con muy buenas intenciones. A final de cuentas, la gente termina viéndolo a Jacob nada más adentro de la tienda, y a Esav el playboy, el de la aventura. Dice Rav Hirsch, el problema en que se ilustra al observante de la Torá como a un judío galútico de la diáspora, modelo poco atractivo vestido con harapos, dedicado únicamente a lo espiritual, totalmente atrasado y en contraste con la realidad, no hacía al judío iluminista. La época de Rav Hirsch es el iluminismo, cuando el judío empieza a llamar al judío y le dice: tú sé judío en tu casa, pero en la calle tenés que ser persona, ser humano, gentleman, cosmopolitismo. No así el judío iluminista, hombre pensante y moderno que maquilló, dice Rav Hirsch, algunos detalles de la Torá pasados de moda, vestido en sendos y costosos trajes, un hombre muy atractivo que disfruta de la vida y considerado un referente real del neo, pregunta él, judaísmo. Conclusión, dice el Rab, Dios lanzó el gran desafío para los seres humanos. Nos puso en un mundo donde el bien y el mal no siempre se distinguen de acuerdo con las apariencias. Ahí estamos empezando el desarrollo de Esav y de Jacob. Seguramente Esav, a todo esto, ha tomado 2 mujeres de las mujeres de Canaán. Y como se da cuenta después, que no son del agrado de su padre, después de que su padre casi queda casi ciego ya, pues ya no puede ver, ya no puede seguir viendo. Entonces va y hace el sincretismo. Va a casarse ahora con una mujer de Ismael. O sea que él va a unir todos los extremos. Y así es donde empieza a recorrerse esta vida apasionante de la Perashá de Toledot, que habla de la continuidad, pero habla también cuáles son los riesgos de la continuidad y cómo deberíamos eventualmente alimentar ese pasaje a lo largo de la vida para vernos continuados, no solamente en los hijos, sino también en los nietos, si Dios quiere. Y ahí está el pasaje de poder analizar y de poder ver a cada uno y uno de nosotros, de poder entender de que cada uno representa un mundo y que cada uno merece recibir la respuesta adecuada para ese mundo y potenciar todo lo que está dentro de ese mundo. Que tengamos Jodesh Tov, comienzo de Kislev. La luna está apagándose todavía en el cielo, pero sabemos que está allí. Sabemos que hay un valor en esa luna que Tithadesh, Ateret Tiferet, dice, es la que se renueva como una corona de gloria. La Amusei Baten, aquellos que están aquí, en el mundo interior, en el mundo intrauterino, que es el por nacer. Hoy nacieron estos niños. Hoy vemos un desarrollo y todavía tenemos que tener la perspectiva de lo que habrá de nacer de ellos. Allí estamos viendo esa luna que todavía nos sacó a relucir sus primeras luces. Que tengamos Shabbat Shalom. Jodesh Tov.